¿Has tenido la experiencia de ser defraudado por alguien que se decía ser tu amigo o tu amiga? Patricia fue engañada de la misma manera. Ven a conocer esta interesante historia narrada por la señora Mitila, una amable y sabia anciana, quien nos demuestra hasta dónde pueden llegar los celos y la envidia de un alma rota. Bienvenido a Recorriendo la Vida. Hay historias que no se cuentan por gusto, sino por necesidad. He visto muchas cosas en mi vida, cosas que las personas apegadas a la ciencia no pueden explicar, pero que los antiguos sabían nombrar con cierta distancia. Yo diría que hasta con respeto. He sentido el aire tornarse pesado en una casa. He visto miradas que enferman, palabras que se clavan como puñales invisibles. Y sin embargo, de todos los casos que me tocaron en estos 70 años, hay uno que todavía me acompaña cuando cierro mis cansados ojos: el caso de Patricia. La conocí una tarde de lluvia, de esas que huelen a tierra mojada y a cansancio del alma. Mi puerta sonó 3 veces, despacito, como si la persona que llamaba temiera ser escuchada por alguien más. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, delgada, ojerosa, con la mirada perdida. Rondaba los 30 años y poco más, pero su rostro era el de alguien que había vivido el doble. ¿Es usted doña Mitila?, me preguntó con voz temblorosa. La misma, le dije. Pase, mija, que el viento trae frío y malas intenciones hoy. La invité a sentarse junto al brasero. Su chaqueta estaba empapada, pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa: un olor extraño que la rodeaba. No era perfume ni sudor, era un aroma pesado, terroso, como si hubiera pasado por un lugar donde se quema incienso con rabia. Los que entienden algo de estas cosas ya bien saben de lo que hablo. Mientras preparaba una infusión, la observé sin decir palabra. Tenía las manos finas, pero inquietas. Las entrelazaba, las soltaba, las apretaba de nuevo. No hacía falta mirarla mucho para saber que no dormía bien. ¿Qué la trae por aquí, Patricia?, le pregunté finalmente. Ella se sobresaltó, me miró con tamaña sorpresa, como si hubiera visto un fantasma. No sé por dónde empezar, dijo la joven. No quiero parecer loca. Descuide, mi niña. Vamos, cálmese. Nadie que viene aquí está loco, le respondí. Lo que pasa es que hay cosas que no se ven pero se sienten. Cuénteme todo desde el principio. Tómese su tiempo. Aquí estoy para escucharla. Entonces empezó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue tomando fuerza, como quien se libera al contar lo que ha guardado demasiado tiempo. Me habló de su vida, de su trabajo como administradora en una cadena de supermercados, de su novio Javier, un ingeniero con el que llevaba 3 años de relación, y de su amiga Verónica, con quien compartía largas jornadas en la oficina y, según ella, muchas confidencias, pues llevaban varios años de conocerse en su trabajo y la confianza había nacido entre ellas. Hasta ahí, todo sonaba normal, cotidiano. Pero las historias más oscuras siempre empiezan así, con una vida que parece como la de cualquier persona. Mire, doña Mitila, le contaré que todo empezó hace unos 6 meses. Verá usted, Javier y yo estábamos bien. No perfectos, pero bien. Teníamos planes,
Hablábamos de irnos a vivir juntos, de casarnos quizás. ¿Y qué cambió, mi niña? Ande, cuénteme con confianza nomás. No se asusten ni se avergüence de decirme lo que le pasa. Entonces, luego de un profundo suspiro, Patricia se decidió a contarme las cosas que le afectaban. Era penoso ver una joven tan conmocionada. De pronto, todo se vino abajo. Javier empezó a volverse distante, irritable. Yo empecé a enfermarme. Primero era cansancio, luego dolores sin explicación. Fui al médico, me hicieron exámenes y nada, todo salía bien. Decaí sin darme cuenta. Empecé a tener miedo de dormir, soñaba cosas horribles, pero no sangrientas, no grotescas. Soñaba con alguien mirándome desde un espejo, siempre el mismo sueño. Yo frente al espejo y mi reflejo no me obedecía. Era tal y como si, en lugar de un espejo, fuese alguien que me miraba desde una ventana, una dimensión lejana. No sé cómo explicarlo. Tranquila, mija. ¿Está usted segura aquí? Tómese la infusión, que eso le ayudará a calmar sus nervios y también a aclarar su mente. Me estremecí un poco, recuerdo. He escuchado muchos relatos parecidos. El espejo es una puerta que no todos saben mirar. Le pregunté si le contaba esos sueños a alguien para saber un poco más del asunto. A Verónica. Era mi confidente. Ella siempre decía que era estrés, que debía relajarme, que el trabajo me estaba sobrepasando. Pero lo más extraño de todo fue que, mientras yo empeoraba y mi mundo estaba de cabeza cada vez más, ella parecía más viva que nunca, como si se alimentara de algo que a mí me faltaba. Era ver la imagen de una balanza que pierde su equilibrio cuando se le agrega peso. Algo bajaba, era yo, y aquello que subía era Verónica. Ahí su voz se quebró. Yo no dije nada. En mi humilde oficio he aprendido que el silencio a veces cura más que las propias palabras. Patricia siguió hablando, contando cómo había perdido peso, cómo las discusiones con Javier se habían vuelto diarias, cómo su salud se desmoronaba sin causa. Hace una semana soñé con una sombra parada al pie de mi cama. No tenía rostro, pero supe que era una mujer. Me habló con una voz que era la mía, mi propia voz, y me dijo: «No te mereces nada de lo que tienes». Pero más que el mensaje, lo que me impactó fue algo inquietante, pese a no verle el rostro. Sentí que sonreía burlonamente. Sentí su humillación y su odio hacia mí. Fue algo realmente horrible. ¿Y qué hizo usted, mi hija? Desperté llorando. Desde entonces siento que alguien me sigue, que no estoy sola aunque esté en silencio y sin nadie a mi lado. Dios mío, ayúdame. El brasero crepitó. Mala señal, entendí. Yo la observé largo rato, sin decir palabra. Había algo en su mirada que reconocí. El miedo antiguo, ese que no viene del cuerpo sino del alma. Patricia, le dije finalmente, lo que usted trae encima no es solo pena, es algo que le está alando, que se alimenta de su tristeza. Ella levantó la vista con un destello de esperanza. ¿Cree que me hicieron algo, doña Mitila? Por favor, dígamelo. No lo creo, mija, respondí. Lo sé, pero aún no sé quién ni por qué. Patricia se quedó muda mirando el fuego, con la mirada perdida entre las brasas que de cuando en cuando chisporroteaban rompiendo el incómodo silencio de la tristeza y la amargura, dando advertencias desde más allá de este valle de sombras en el que se ha convertido el mundo. Yo sabía que lo que estaba por descubrir sería doloroso, pero también sabía que, a veces, el alma solo sana cuando se atreve a ver su herida completa. Esa noche, Patricia se quedó un largo rato en mi casa,
La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cerrado, sin estrellas. Le ofrecí quedarse un momento más, tomar algo caliente, lo que agradeció en su mirada. Las almas cansadas no deben volver solas a la oscuridad. Mientras bebía su infusión, la vi temblar. No era solo por el frío, era un temblor interior, de esos que nacen en el pecho y suben hasta la mirada. Le pedí que me hablara más de su vida, de su entorno, y lo hizo, poco a poco, con esa mezcla de incomodidad, dolor y vergüenza de verse desvalida y sin rumbo. Patricia se acomodó y luego de una respiración algo más relajada y profunda, en tono reflexivo y con algo de pena, continuó su relato. Javier y yo nos conocimos en un proyecto de la empresa. Al principio no me interesaba, pero tenía algo, una forma de mirar que me hacía sentir vista, comprendida. Pasamos un año entero construyendo algo bonito, sólido. Él siempre ha sido tranquilo, un hombre paciente. ¿Y ahora, mija? Ahora es un extraño. Todo lo que antes era ternura se volvió distancia. Me evita, me responde con frialdad, y lo peor es que no sé por qué. Miró hacia la ventana como si buscara respuestas en la oscuridad. Lo he intentado todo, doña Mitila. He hablado con él, he cambiado mi manera de ser, incluso fui al psicólogo. Según él, me dijo que sufría ansiedad, que debía descansar, pero ¿cómo se descansa cuando algo te roba la paz desde adentro? A veces pienso que el psicólogo me dice esas cosas aprendidas de antemano, pero sin interesarle de verdad lo que me afecta. No supe qué decir. Lo más prudente muchas veces es solamente escuchar, pues hay dolores que no se tocan, dolores a los que se les debe dejar hablar, dejar que expresen lo que tiene que decir. Le pregunté entonces por su amiga Verónica, para que me hablara de ella. Ella frunció el ceño. Verónica es mi compañera en la empresa. Llevamos años trabajando juntas. Al principio era encantadora, atenta, divertida, siempre dispuesta a escuchar. Nos hicimos muy cercanas, casi hermanas. Hizo una pausa larga, como si eso reflejara el peso de lo que llevaba dentro. Pero últimamente, no sé, hay algo en su mirada que cambió. Es como si disfrutara verme mal. Tal vez me equivoco, pero esa es la impresión que da. El fuego crepitó fuerte, como si confirmara algo que no necesitaba palabras. ¿Ha notado si ella se relaciona con su pareja? Pregunté con cautela. Siempre se debe ser cuidadosa al hacer preguntas de este tipo. Las personas vienen a mí estando cansadas y muy frágiles en su interior. Patricia dudó. A veces lo pienso, pero me niego a creerlo. Ella fue la que me presentó a Javier. Siempre decía que hacíamos una linda pareja, que me envidiaba la suerte. Pero hace poco la vi hablar con él, muy cerca. Se reían. Cuando me vieron, se apartaron como si los hubiera sorprendido haciendo algo indebido. No era nada, pero algo extraño estaba sucediendo. Al menos es lo que sentí al verlos. Guardamos silencio. El tipo de silencio que pesa, que duele, que anuncia tormenta. Mitila, me dije a mí misma, aquí tienes más que simple envidia. No lo sabré yo. El mal se disfraza muy frecuentemente de maneras muy hábiles. Y los sueños cada vez son más nítidos. En el último estaba en mi habitación y alguien me peinaba. Sentía el peine pasar suave por mi cabello, pero cuando miré al espejo, era Verónica la que estaba detrás de mí. Tenía una sonrisa que no era suya, era algo
vacío. Desperté gritando. Desde entonces evito mirarme al espejo por las noches. Cerré los ojos un instante. He escuchado estas historias antes, en distintos rostros, en distintos tiempos. A veces, los sueños no son solo sueños, son avisos, ecos, de algo que se mueve entre la sombra y la memoria. Patricia siguió hablando y sus palabras se desbordaron como río roto. Me contó que había empezado a perder cosas, anillos, documentos, pequeñas pertenencias que desaparecían de su casa. Una vez encontró un mechón de su propio cabello dentro de una caja, en el cajón donde guardaba su ropa interior. Pensé que me estaba volviendo loca, pero esa caja no la puse yo ahí. Nadie más tiene llaves de mi casa. ¿Y qué hizo con lo que encontró?, le pregunté intrigada. Lo tiré al basurero, con miedo. Pero a la semana siguiente, otra caja igual apareció, esta vez con una cinta roja y un papel dentro. ¿Qué decía el papel? Solo una frase. Lo que se ata no se suelta. La miré. No dije nada. No era momento de asustarla, pero en mi pecho ya sabía la verdad. Alguien la había amarrado, y no con buenas intenciones. En ese punto del relato, Patricia estaba llorando abiertamente. Yo le ofrecí un pañuelo y dejé que el llanto hiciera su trabajo. A veces el alma necesita vaciarse antes de poder recibir ayuda. Cuando se calmó, la miré a los ojos. Mija, hay ciertas cosas que no se curan con pastillas ni psicólogos. Hay gente que carga tanta envidia que se vuelve sombra, y desde esa sombra hacen daño sin tocarte. ¿Cree que alguien me odia, doña Mitila? No siempre es odio lo que enferma, le respondí. A veces es amor mal dado, amor que no acepta perder, amor que quiere poseer hasta tu suerte. Ese no es buen amor, ya que no es amor del bueno, no es realmente amor de verdad. Guardó silencio. ¿Y cómo se combate algo así, doña Mitila? Primero hay que saber quién mueve los hilos. Después se corta el lazo con fe y con verdad. Con Dios por delante, podremos vencer la maldad. Patricia se despidió tarde esa noche. Le di una bolsita con hierbas para dormir y un consejo. Tape el espejo de noche. Hágalo durante todo el tiempo que dure mi ayuda con usted, le dije. Los espejos no siempre devuelven lo que somos, sino lo que otros desean ver de nosotros. Por favor, haga caso de lo que le aconsejo. Es por su bien. Mucho depende de eso. Asintió, aunque sin comprenderlo del todo. Ya les digo, nadie lo hace la primera vez. En los días siguientes, el aire en mi casa se volvió más pesado. A veces, mientras preparaba mis infusiones, sentía un frío repentino, como si alguien invisible me observara. No era Patricia, era el mal que ella traía consigo y que buscaba defenderse. Una tarde, cuando Patricia regresó, estaba más demacrada. No puedo más. Javier me dejó. Dice que necesita tiempo, que no me soporta. Pero yo sé que no es él. No es él quien me habla de esa manera. Yo lo sé. Créamelo. La escuché, mientras dentro de mí algo se confirmaba. ¿Sabe quién lo está alejando?, pregunté. Ella me miró con confusión. No. ¿Usted sí? Todavía no, dije, pero el aire ya susurra su nombre. ¿Cree que Verónica... Bueno, usted ya sabe a lo que me refiero. No respondí.
A veces el silencio es la forma más clara de decir sí. Patricia rompió en llanto. ¿Por qué haría eso? Yo nunca le hice nada. Siempre la apoyé. Siempre la quise. A veces, mija, el amor que uno da despierta en otros la rabia de no saber amar de igual manera. La envidia es muchas veces una forma torcida de admiración. La consolé lo mejor que pude. Le pedí que trajera algo personal de su amiga, cualquier objeto que ella pudiera haberle regalado o tocado. Mañana vendré. Tengo un pañuelo que me regaló hace unos meses. Siempre lo llevo conmigo. No lo lleve más, le advertí muy seriamente. Guárdelo en una bolsa y no lo toque hasta mañana. Esa noche no dormí. Sentí pasos en mi pasillo, suspiros entre las paredes, y cuando me levanté a revisar, encontré el brasero apagado, aunque lo había dejado encendido. El mal ya sabía que yo lo había reconocido. El amanecer llegó con un silencio raro, pesado, como si el día dudara en nacer. Yo sentí que algo se estaba moviendo entre los hilos del destino. En mi oficio, humilde y muchas veces poco conocido al común de las personas, uno aprende a leer los signos que otros ignoran. Los pájaros que no cantan, el perro que no ladra, el viento que entra en dirección contraria y la espesura del aire, que se espesa o se aliviana con las cargas que trae consigo. Ese día todo iría al revés. Patricia llegó temprano, con el rostro más pálido que nunca. Traía una pequeña bolsa en las manos, envuelta con un pañuelo azul. La sostuvo con cuidado, como si le pesara más de lo que debía. Aquí está. Es el pañuelo que me dio Verónica. Lo usé tantas veces y ahora me da miedo tocarlo. Déjelo sobre la mesa, le pedí. No lo abra todavía. Encendí el brasero, agregué hojas de ruda, romero y un poco de sal, junto a otras cosas que únicamente sabe quien se dedica a estos menesteres. El humo se levantó lento, formando figuras que se movían como si respiraran. Mientras lo hacía, sentí la energía del objeto antes de verlo. Era una vibración densa, pegajosa, como si algo dentro del pañuelo respirara con malicia. Patricia lo miraba, expectante pero con miedo. ¿Qué siente cuando lo ve?, pregunté. Tristeza, como si me faltara el aire. Eso bastó. Tomé el pañuelo y lo abrí. Dentro había algo que ella no esperaba. 3 cabellos enroscados, atados con hilo rojo y una espina de rosa seca. ¿Eso qué significa?, preguntó con la voz apenas audible. Significa que alguien la ató con dolor y con deseo. La miré, con envidia y con amor del malo. Patricia dio un paso atrás. ¿Es Verónica? ¿Es ella? No respondí de inmediato. Cerré los ojos, sostuve el pañuelo y dejé que el humo me hablara. El humo se agitó, cambió de color, se volvió oscuro, denso. En medio de la espiral apareció una figura, borrosa, femenina, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. No era una visión nítida, pero era suficiente. Sí, dije con voz grave. Fue ella. Patricia soltó un sollozo, una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Por qué haría algo así? Era mi amiga.
La ayudé cuando nadie lo hacía. Porque en su corazón había una herida, respondí. Y cuando alguien no sana su herida, termina queriendo abrirla de otro, en este caso la suya, mija. Me quedé en silencio un momento. El humo se disipó, dejando un olor metálico, amargo. Verónica quiso ocupar su lugar. No soportaba verla feliz, no soportaba su luz. A los ojos de ella, usted tenía todo lo que ella creía merecer. El cariño, la estabilidad, el respeto. Y decidió arrancárselo, no con las manos, sino con la sombra. Patricia se dejó caer en la silla. Tenía la mirada perdida. Todo encaja ahora. Me decía que Javier la llamaba para pedirle consejos sobre mí, que le contaba mis problemas. Y yo le creía. Le conté cosas íntimas, mis miedos, mis inseguridades. Y las usó contra usted. Terminé confirmando sus dichos. El fuego se avivó de repente. A veces, cuando la verdad se dice en voz alta, el aire se limpia, pero también se agita. ¿Se puede revertir? ¿Puedo librarme de esto? Sí, mija. Pero antes hay que enfrentar lo que la ata. El mal se alimenta del miedo. Si usted lo mira sin temblar, se debilita. Ella asintió, aunque su cuerpo entero temblaba. Los días siguientes fueron duros, y vaya que lo fueron. Se los dice esta pobre vieja que ha visto tantas cosas nacidas del torcido corazón humano, que no ha conocido el amor, ni la indulgencia, ni el perdón, que son los tesoros venidos de Dios para abrir nuestros caminos a la tan ansiada felicidad. El mal no se retira sin pelear, eso es bien seguro. Patricia tuvo fiebre, pesadillas, visiones. Decía que escuchaba la voz de Verónica llamándola desde los sueños. Me dice que no la traicione. Me contó una noche que vino a verme, temblando de susto. Dice que si corto el lazo, algo malo va a pasar. Ya pasó lo malo, mija, le dije. Lo que viene ahora es la limpieza. Esa noche hicimos el primer ritual de defensa. Encendí velas blancas y Patricia se sentó frente a mí. Le pedí que cerrara los ojos y que pensara en todo lo que quería dejar ir. Mientras lo hacía, el aire se volvió pesado. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. No tenga miedo, le dije en voz baja. Si tiembla, el mal se ríe. Si resiste, se rompe. El fuego del brasero crepitó y por un instante vi en las llamas algo que no me gustó. Un rostro de mujer, pálido, con ojos de odio. Era Verónica. Su presencia se sintió clara, desafiante, como si vigilara desde lejos. El lazo entre ambas estaba vivo y aún no se había roto. Unos días después, Patricia recibió una llamada estando junto a mí. Era Verónica. Ya le había advertido que, salvo por cosas de su trabajo, tuviese el mínimo contacto con su antigua amiga. No conteste, le advertí. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Puso el altavoz. Hola, Pati. Hace días que no sé de ti. ¿Estás bien? Patricia tragó saliva, de pura rabia e impotencia. No mucho. Ay, amiga, te dije que fueras al médico. Seguro sigues estresada. Patricia, llena de furia ante la hipocresía de la descarada mujer, no pudo más y le soltó todo. Sé lo que hiciste, Verónica. El silencio que siguió fue helado. Luego la voz cambió. ¿De qué cosa me hablas? No te entiendo, amiga. Debe ser tu cansancio acumulado. Tal vez volver a la terapia te haría bien. Tú me hiciste esto. Pero ya lo sé todo.
Tú me quitaste todo, Patricia. Ahora solo estoy devolviéndolo al equilibrio. La llamada se cortó sola. El teléfono cayó al suelo. Patricia me miró aterrada. ¿La escuchó doña Mitila?, me preguntó. Sí. Y también sentí el veneno en sus palabras. El aire en la habitación se volvió espeso, casi sólido. Esa misma noche decidí que no podíamos esperar más. El mal ya no se ocultaba, se había mostrado, y cuando el mal se muestra es porque está dispuesto a pelear hasta el final. Es cuando la cosa se pone más seria. Aquí ya no hay tiempo que perder. Se vuelve en algo decisivo. Esa fue la noche en que confirmé lo que temía. El trabajo había sido hecho con magia de atadura. Encontré signos en los objetos de Patricia, en los sueños, en los silencios. Vi imágenes, sentí presencias. No diré todo lo que ocurrió porque hay cosas que no deben repetirse, pero sé que el alma de Patricia estaba amarrada con un hilo rojo tejido de envidia, deseo y rencor. Le pedí que regresara al día siguiente con algo que le perteneciera desde antes de conocer a Verónica. Un objeto puro, sin sombra. Trajo una foto suya de infancia, sonriendo bajo la lluvia. Esa eres tú antes del daño, le dije, la que debemos rescatar. Cuando Patricia se fue, el viento soplaba fuerte. Cerré la puerta y me quedé mirando el fuego. Sabía que lo peor estaba por venir. El mal no se deja arrinconar tan fácilmente, sin dar pelea, y Verónica, o lo que la movía por dentro, no iba a rendirse sin resistencia. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, sentí un susurro detrás de mí. No te metas, vieja. Volteé despacio, pero no había nadie. Aún así, el espejo del pasillo se empañó como si alguien acabara de exhalar frente a él. Y en medio del vaho apareció una palabra escrita con dedo invisible. Es mía. Sonreí, sin miedo, aunque me temblaron las manos. Veremos, hija. Veremos quién se queda con quién. Dije en voz baja, lanzando mi pensamiento con fuerza, porque ese fue el comienzo de la guerra contra el mal. Pues cuando se batalla en contra del mal, la pelea es sin cuartel, despiadada. Ya nuestro Señor Jesucristo nos mostraba su señorío y autoridad al expulsar a los demonios que poseían a muchos hombres en aquel tiempo, enfermándoles el cuerpo y la mente. Cuando enfrentas el mal cara a cara, no hay más opción que escudarse en Dios con toda su fortaleza, no decaer en la fe. Patricia estaba a punto de ser testigo de la mayor de las luchas libradas jamás, la que te libera o esclaviza, te sana o te acaba. Y aquí y ahora aquella batalla había comenzado. Que Dios nos acompañe. Dicen que el mal, cuando se clava en el alma, se aferra como una raíz vieja y que para arrancarlo no basta con la fuerza, hace falta compasión. Pero la compasión, yo lo sé bien, es un cuchillo de doble filo. Esa noche, Patricia regresó con los ojos vacíos, el rostro pálido y un hilo de voz que apenas sostenía su pena. Había intentado hablar con Javier, pero algo en él ya no era el mismo. Lo notó en su forma de mirarla,
en su distancia repentina, en la frialdad que antes no existía. Parece que me mira con desprecio, doña Mitila, como si todo lo bueno entre nosotros se hubiera borrado. Y Verónica ahora está más cerca de él. Se lo encuentra en la oficina, lo llama, lo aconseja, como si quisiera reemplazarme sin siquiera ocultarlo. Yo escuché en silencio, dejando que el humo del copal llenara la habitación. Las sombras danzaban en las paredes y su rostro se veía fragmentado como un espejo hecho pedazos. No la enfrentes, le advertí. El mal busca provocarte para que abras la puerta. Si le gritas, si la odias, si piensas en venganza, la oscuridad entrará más hondo. Entonces, ¿debo quedarme quieta? ¿Mirar cómo me lo arrebata todo? Debes mantenerte limpia. Es lo más difícil de hacer, lo sé, pero hazme caso. Sé bien lo que te digo, hijita. Yo haré el resto. Aquella noche preparé el altar. No era la primera vez que enfrentaba algo así, pero nunca dejaba de rezar. Sobre la mesa coloqué 3 velas, una blanca, una verde, una roja. El agua bendita, la sal marina, el huevo para absorber la impureza y una cruz de madera de quillay que había pertenecido a mi madre. El viento cambió mientras recitaba las oraciones antiguas. Las palabras no son conjuros, son llaves, y si se pronuncian con fe, pueden abrir lo que el miedo mantiene cerrado. En medio de la oración, el espejo de obsidiana volvió a temblar. En él vi una figura envuelta en sombra, con el cabello suelto y los ojos de serpiente. No era Verónica, no del todo. Era la fuerza que la poseía, una energía densa, amarga, nacida de la envidia y el deseo más oscuro. «Tú no eres bienvenida», dije al espejo. «Esta alma no te pertenece». El fuego de las velas titiló con violencia. Una cayó, apagada por un golpe de aire. Entonces supe que la guerra había empezado. Durante los días siguientes, Patricia empeoró. Soñaba con agua negra, con puertas que se cerraban, con voces que le decían su nombre desde dentro de su cabeza. Yo le pedí que no comiera carne roja, que no bebiera alcohol, que rezara cada amanecer mirando al sol naciente y que pidiera a Dios Todopoderoso su clemencia y bendición para concluir con éxito la batalla contra el mal que le aquejaba. La fe, incluso la más pequeña, era el único escudo que podía sostenerla. Una tarde, llegó con un sobre en la mano. Lo había encontrado bajo su puerta. Dentro, una foto suya con Javier. Pero los rostros estaban tachados con tinta. Y en el reverso, unas palabras torcidas. «Lo que es mío volverá a mí». La reconocí al instante. Era un sello de dominio, una firma espiritual de quien había hecho el trabajo. El tipo de mal que no se borra con oraciones, sino con fuego. «Ya no hay duda», le dije con gravedad. «Tu amiga no solo te envidia, desea verte vacía». ¿Y usted puede detenerla? No yo, hija, pero a través de mí, la luz sí puede hacerlo. Le pedí un objeto que representara su fuerza, algo que ella amara por encima del miedo. Trajo una pequeña medalla que su abuela le había regalado. Era su último vínculo con la infancia, con la pureza de un tiempo sin malicia. La coloqué sobre el altar,
junto a una mezcla de hierbas y especies diversas, especialmente tratadas para la ocasión, iniciando entonces el ritual. Durante 3 noches oré, durante 3 días ayuné, y cada madrugada, mientras el canto de los gallos anunciaba el amanecer, escuchaba pasos fuera de mi puerta. A veces un golpe seco, otras una sombra que pasaba por la ventana. El mal resistía. La última noche, el fuego del altar se encendió solo y en el humo apareció el rostro de Verónica. Su sonrisa era cruel, su voz un susurro que heló la habitación. No podrás quitarme lo que ya es mío. Yo respondí sin temor: el amor no se posee, solo se da. Y tú, pobre alma, no sabes amar. El humo se disipó con un rugido invisible, el espejo se agrietó y el aire se volvió más liviano por un instante. Sabía lo que seguía: el enfrentamiento directo, la noche en que las 2 lunas se cruzarían. Esa noche el cielo tenía un color extraño. 2 lunas se asomaban entre las nubes, una blanca y una rojiza, como si la tierra y el cielo estuvieran reflejando el mismo dolor. Supe entonces que el momento propicio había llegado. Patricia llegó poco antes de la medianoche. Traía el rostro marcado por el cansancio, pero en sus ojos había algo nuevo, una determinación silenciosa, el fuego que nace cuando ya no hay más miedo que perder. Estoy lista, doña Mitila. No lo estás, hija, respondí con ternura, pero la vida no espera a que uno esté preparado. Encendí las velas en forma de cruz y coloqué el espejo de obsidiana en el centro. Sobre él, la medalla de su abuela, el lazo que Verónica había roto y un ramo seco de flores marchitas que Patricia había encontrado en su bolso días antes, otra señal del mal. El viento golpeó la puerta. Afuera, los perros aullaron y las hojas del quillay se movieron sin brisa. El aire se llenó de ese olor metálico que precede a los presagios. ¿Qué debo hacer? Cerrar los ojos y recordar todo lo que te pertenece. Tu risa, tu fuerza, tu amor propio, tu fe y amor a Dios por sobre todas las cosas, la protección de Jesús a todos sus amados. No pienses en ella, piensa en ti. Comenzamos el rezo. Las palabras antiguas salían de mi boca con una fuerza que no era mía. Mis ancestros me acompañaban. Podía sentirlos detrás, en el peso invisible del aire. Era la imbatible fuerza de mi linaje que me apoyaba en la lucha. No estaba sola. La fuerza de mis antepasados impulsaba con una fuerza muy superior a la mía, la fuerza de mi origen. De pronto, el espejo vibró. El humo del sahumerio se arremolinó con furia. Una voz emergió, ronca, burlona. Vieja estúpida, siempre metiéndote donde no debes. Era la voz de Verónica, pero no hablaba desde su cuerpo. Hablaba desde el lugar oscuro donde su alma se había escondido. El tono era otro, más bajo, más frío, más antiguo. No eres tú quien habla, dije firme. Devuélvela a la tierra y márchate. El humo tomó forma, una silueta femenina retorcida, con los ojos hundidos y los cabellos flotando como serpientes. Patricia gimió. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y la medalla en su pecho comenzó a arder con una luz tenue. No puedo. Siento que me quema por dentro.
Resiste, hija. Es tu fe lo que la quema, no el fuego. Me incliné sobre el altar, arrojé puñados de sal al aire y continué con el rezo. Las paredes vibraron, el espejo se resquebrajó. De pronto, un grito desgarró a la habitación. Y allí, frente a mí, la sombra tomó el rostro completo de Verónica, hermosa y trágica, con lágrimas negras cayendo por sus mejillas. ¿Por qué no me vio? Yo solo quería que me amara. Yo solo quería que me eligiera a mí. Por un instante, la compasión me atravesó como una lanza. El mal no siempre nace del odio, sino de la soledad que se pudre. Verónica, le dije suavemente, lo que haces no te hará amada. Te hunde más en la oscuridad. Déjala ir y libérate tú también. El humo se expandió por toda la habitación. El espejo se partió en dos. La vela roja estalló con un chasquido. El fuego subió por el aire y se transformó en una columna brillante. Patricia cayó de rodillas, llorando. Yo seguí rezando, aunque la voz se me quebrara. El olor del copal se volvió dulce y en ese instante algo se rompió, como un hilo invisible que se soltaba. La sombra retrocedió, debilitada. Vi por última vez los ojos de Verónica. No eran malignos, sino que de una tristeza sin fin. Y antes de desvanecerse, susurró: Dígale que me perdone. Luego, silencio. Solo el crepitar del fuego y la respiración de Patricia, cada vez más calma. Al amanecer, abrí la ventana. El aire era distinto, limpio, con olor a tierra nueva después de la lluvia. Patricia dormía sobre el sillón, exhausta. Su rostro, aunque pálido, estaba en paz. Sabía que el mal había sido cortado, pero también que la batalla había dejado cicatrices invisibles. Los lazos del alma nunca se rompen del todo, solo aprenden a no doler. Esa misma tarde llegó la noticia. Verónica había caído enferma. Una fiebre alta, sin explicación médica. Algunos decían que deliraba, repitiendo una y otra vez el nombre de Patricia. Yo solo cerré los ojos. El equilibrio se había restablecido. El precio, como siempre, era el mismo. Un alma rota y otra renaciendo. Han pasado muchos años desde aquella noche. Y aunque mi memoria ya no es lo que fue, hay cosas que no se olvidan. Los rostros de quienes pelearon por su alma y el silencio que queda después de la tormenta. Patricia regresó a verme semanas después, ya recuperada. Traía flores blancas en las manos y una expresión serena, como si hubiera aprendido a respirar de nuevo. Había dejado el trabajo, me contó. Necesitaba empezar de cero, lejos de todo lo que le recordara el daño. He sentido paz, doña Mitila. No es felicidad, pero sí calma. Gracias a Dios estoy en paz. Ya no sueño con ella ni con Javier. ¿Y lo amas todavía? No lo sé. Quizá amo lo que fuimos, pero no lo que quedó. Esa respuesta me bastó. Cuando alguien puede nombrar su dolor sin llorar, ya está sanando. Me quedé observándola en silencio. Había una nueva luz en sus ojos, una madurez nacida del fuego. A veces la oscuridad nos enseña a mirar la luz con más gratitud. Días después, por medio de una vecina, tuve noticias de aquella mujer.
Verónica. La joven seguía enferma, el cuerpo débil, la mente confusa. Decía ver sombras al espejo, decía oír risas que nadie más escuchaba. Los médicos hablaban de agotamiento nervioso, pero yo sabía lo que era, el eco de su propio mal regresando a su dueño. No me alegró saberlo, nunca me alegra. El dolor, aunque justo, siempre deja ceniza. Una tarde, mientras preparaba hierbas para otra paciente, sentí una presencia. El aire se detuvo y el espejo de obsidiana, ya resquebrajado, reflejó una sombra. Era Verónica, no su cuerpo, sino su alma, cansada, triste, buscando redención. ¿Aún me odias? No, hija, pero el perdón no se obtiene de la nada. Se gana con el esfuerzo de enmendar lo hecho a otra persona y a sí misma. No se puede esperar recibirlo todo a cambio de no hacer esfuerzo alguno por remediar lo provocado. ¿Ella me perdonó? A su manera, sí. Pero ahora te toca a ti perdonarte. Busca a Dios dentro de tu corazón. Esa es la mejor medicina para el alma. La sombra se desvaneció, el espejo quedó opaco y en el aire, por un instante, flotó el aroma del jazmín, la flor que Patricia siempre traía consigo. Tiempo después, Patricia volvió por última vez. Traía un pequeño paquete. Era la medalla de su abuela. Quiero que la guarde usted. Por favor. Ya no la necesito para sentirme protegida. Ahora sé que la fe no está en los objetos, sino en lo que uno aprende a soltar. La abracé, y en ese abrazo supe que el círculo se había cerrado. Había vencido, no con fuego, sino con perdón, ya que el perdón profundo es amor verdadero. Cuando se marchó, el sol caía entre los cerros y el aire tenía ese tono dorado que precede al silencio. Encendí una vela en su nombre y otra por Verónica, porque el alma de una mujer herida nunca deja de buscar consuelo. A veces, en las noches más calladas, me siento frente al altar y cierro los ojos. Recuerdo a las dos muchachas, tan distintas, tan unidas por un hilo invisible. Una amó con pureza, la otra con desesperación. Y ambas aprendieron que el amor, cuando se vuelve posesión, deja de ser luz para convertirse en cadena. He atendido a muchos en mi vida. He visto cuerpos curarse y espíritus romperse. Y he aprendido que el verdadero mal no siempre viene de afuera. Nace en el corazón que no sabe amar sin miedo, sin envidia, sin querer ser más que el otro. Por eso, cuando alguien toca mi puerta pidiendo ayuda, no busco demonios ni brujas, busco la herida, porque todo hechizo empieza donde el alma siente dolor y menoscabo. Esa es la raíz de toda sombra, y solo la luz del perdón, esa que no grita, que no exige, que apenas susurra, puede deshacerla. Yo, doña Mitila, lo he visto 1 y 1000 veces. El mal existe, sí, claro que existe, pero también existe la luz del bien que lo vence. Y mientras esa luz viva en algún corazón, habrá esperanza, porque recordemos algo. A pesar de las cosas que sufrimos o de aquellas que nos hacen sufrir, todos somos hijos de Dios. Hijitos amados, transiten por el camino del bien y del amor. Es la mejor protección. Que Dios les bendiga.
Si te ha gustado nuestro contenido, déjanos tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, comenta y activa la campanilla de notificaciones para que sepas cada vez que subimos algo nuevo para ti. Nos vemos en el siguiente video.